Bienvenidos a tu programa Poder Fortaleza. Este es un programa de Casa de Dios, Locos por Jesús. Somos una congregación de hombres y mujeres seguidores de Jesucristo, que anhela con todo el corazón compartir las buenas nuevas de Dios. Ponemos a tu disposición los siguientes números para brindar el apoyo espiritual en oración, lectura, estudios bíblicos y visitas a hogares y grupos de rehabilitación. Comunícate al 2222-015123, 2222-015123 con el pastor Luis Reyes, o al 2226-808221, 2226-808221. Estamos para servirte. Casa de Dios, Locos por Jesús. Hola, buenas tardes, hermosa familia de Cristo. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Dios les bendiga rica y abundantemente. Somos la iglesia Casa de Dios, Locos por Jesús. En esta hora me acompaña mi hermano Jesús Morales Mora. Él es cantante, autor y compositor. También me acompaña mi hermano Jesús Morales Jr. También se encuentra con nosotros mi hermano Adrián Morales. También se encuentra mi hermano Abraham Morales González. Somos la iglesia Casa de Dios, Locos por Jesús. Puedes llamarnos al 22 01 51 23. 22 01 51 23. Y así cedo los micrófonos a mi hermano Jesús Morales Mora. Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos, amigas que nos escuchan en esta bonita tarde. Bendecimos sus vidas, damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado la oportunidad una vez más de estar en este lugar. Es un grande privilegio que pues realmente nosotros estamos muy agradecidos con Dios porque Dios nos ha permitido, ha abierto estas puertas para que también de esta manera podamos compartir de la palabra, de la alabanza, de todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dios siempre tiene en sus planes perfectos todas las cosas en su tiempo y en su momento. Gracias te damos, Señor bendito, te pedimos que te glorifiques, Señor. Glorifícate a través de tu palabra, a través de la alabanza, bendito Dios. Glorifícate, Señor, a través del comentario, Señor, a través de este programa, Señor, y que esta señal, donde quiera que llegue, Señor bendito, que tu palabra, Señor, y tu promesa, Señor amado, sea efectiva y poderosa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra que se expresa a través de la alabanza, a través de la lectura de la Biblia, Señor, nunca vuelva vacía, Señor, sino que cumpla, Señor, su propósito en la vida de cada uno de aquellos que escuchan este programa, bendito Dios. Vamos a entonar una alabanza, a interpretar una alabanza, hermanos, porque este canto no es nuestro, pero es un canto muy hermoso, muy, muy precioso que ha bendecido muchas vidas y que pues ustedes lo van a escuchar, lo van a oír y verán ustedes qué bendición escuchar este tipo de alabanzas, hermanos. Así vamos también a leer en esta tarde también un poquito de la palabra, vamos a escudriñar y vamos a ver qué Dios tiene para nuestras vidas en esta hora. Gloria a Dios. Tu misericordia, oh Dios, incomparable. Tu fidelidad, Señor, es difícil de comprender. Tu misericordia, oh Dios, incomparable. Tu fidelidad, Señor,
es difícil de comprender, pues grande es tu amor, Señor, grande es tu amor por mí, y quiero agradecerte, oh Dios, dándote mi amor, oh Señor, toda mi adoración yo rindo a tus pies, Señor, y solo a ti te daré todo mi corazón. Tu misericordia, oh Dios, incomparable, tu fidelidad, Señor, es difícil de comprender. Tu misericordia, oh Dios, incomparable, tu fidelidad, Señor, es difícil de comprender, pues grande es tu amor, Señor, grande es tu amor por mí, y quiero agradecerte, oh Dios, dándote mi amor, Señor, toda mi adoración yo rindo a tus pies, Señor, y solo a ti te daré todo mi corazón. Bendito sea, Señor, porque solamente tú eres digno de alabanza, de adoración. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, que tal y cual dice este canto, Señor amado, ciertamente es difícil de comprender, Señor. Es difícil de entender, Señor, cómo tú te muestras en amor y en misericordia, bendito Dios, una y otra vez, bendito Señor. Oh, amado Dios, porque cuando mereciéramos, Señor, un justo juicio, bendito Dios, y no es que tú no seas justo, bendito Dios, pero antes que se anteponga tu justicia, tu misericordia, Señor, viene, Señor. Tu bondad se manifiesta, Señor, tu piedad, Señor, se hace presente, Señor, encauzada por tu amor, Señor, porque tú amas toda tu creación, bendito Dios. Y tu voluntad escrita está, Señor, y es que ninguno perezca, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado a muchos de nosotros y por la que estás dando a muchos que nos están oyendo y por la que estás por dar, Señor, a muchos otros tantos, bendito Dios. Gracias por tu misericordia, bendito Dios, porque como dijese otro canto, ¿verdad? Señor bendito, mejor que la vida es tu misericordia, bendito Dios. Gracias, bendito Señor. Alabado y bendito seas en esta hora. Pues gloria a Dios, mis queridos hermanos. Hoy vamos a tratar
Vamos a tocar este tema, hermanos, acerca de la misericordia de Dios. Y traigo un poquito de lectura en esta hora y quiero leer un poquito acerca del libro de Jonás, hermanos. Y quisiera compartir con ustedes lo que pues Dios hace sentir en mi corazón y cómo Dios muestra su amor, cómo Dios muestra su misericordia, cómo es inagotable y cómo Dios no es que como que de repente la gente pensara, pues es que pues Dios, los que necesitan de Dios solamente son los pecadores, solamente son los que están mal. Pues no, vamos a analizar un poquito acerca de la palabra de Dios y vamos a leer un poquito y vamos a analizar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta hora. Yo te pido que ahí donde nos escuchas pongas mucha atención y que puedas ser ministrado en esta hora a través de la presencia de Dios, a través de su Santo Espíritu. Bendito sea, Señor. Voy a leerles un poquito acerca del libro de Jonás y miren lo que dice aquí. El título comienza con diciendo: Jonás huye de Yahweh. Jonás huye de Dios, ¿verdad? Y dice así desde el versículo 1: vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh. Pero Yahweh hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a Dios, a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes, para que sepamos por qué causa, de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Yahweh, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron a sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yahweh, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Yahweh y dijeron: te rogamos ahora, Yahweh, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yahweh, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás
y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres, y Yahweh con gran temor, temieron a Dios, y ofrecieron sacrificios a Yahweh, e hicieron votos. Pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Yahweh, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Yahweh, y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé, y mi voz oístes. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida del sepulcro, oh Yahweh, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Yahweh. Y mandó Yahweh al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahweh, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, bendito Dios, por tu palabra tan bendita y tan santa. Y yo quisiera compartir contigo, mi querido amigo, mi querido hermano, persona que nos oyes en esta hora, esta historia que acabo de leer, hermanos, que es del versículo, o más bien del capítulo 1 al capítulo 3. También voy a leer el capítulo 4, hermanos. Pero esta historia tiene mucha enseñanza, y algo me hacía sentir en mi corazón acerca de la bondad, acerca de la misericordia de Dios, porque Dios muestra su misericordia, y todos podríamos decir, hay mucha gente que ahorita me oye y que conoce esta historia perfectamente,
yo creo que aún mejor que yo, ¿verdad? De este libro se ha cortado mucha tela, se ha hablado mucho, hay muchas predicaciones, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Dios le pone cosas diferentes en el corazón. Porque yo aquí lo que puedo notar y lo que siento en mi corazón es que Dios muestra su amor y muestra su misericordia una y otra vez. Y alguno podría decir, bueno, una y otra vez, pero pues solamente pues se salvaron los de Nínive, o Nínive se arrepintió, ¿verdad? Y Dios se arrepintió del mal que había proferido en contra de Nínive, y Dios ya no destruyó Nínive, ¿verdad? Pero no solamente de Nínive, hermanos. Si te das cuenta, esta historia habla de 3 personajes, o de 3 grupos de personas. Primeramente, pues el libro lo dice, ¿verdad? Su nombre, Jonás. Vino palabra de Dios, vino palabra de Yahweh a Jonás. Y le dijo Dios a Jonás, ves y predica, ves y anuncia lo que yo te voy a decir contra esta ciudad. Vas a ir y vas a pregonar contra esta ciudad, porque esta ciudad es tan mala que su maldad ha subido delante de mí. ¿Qué tan mala era Nínive? Híjole, terriblemente mala, mi hermano. Terriblemente mala, y no somos ajenos a Nínive. No somos ajenos a Nínive porque, mire, por ejemplo, si tú te pones a buscar acerca de Nínive, qué tan grande era la maldad de Nínive. Nínive era una ciudad sanguinaria. Era una ciudad que amontonaba a sus muertos en las calles, en las plazuelas, ¿verdad? Y hacía montones de muertos. Destrozaban, los desmembraban los cuerpos, y dice que se dedicaban a la rapiña, o sea que llegaban a los pueblos y los saqueaban, los quemaban, y más imagínate esa cuánta cosa, ¿verdad? Quemaban los cuerpos y robaban los pueblos. Era una ciudad de pues, ¿cómo lo podemos decir? Pues verdaderamente de gente maleante, la verdad, hermano. O sea, Nínive era una ciudad, era un pueblo que ya el pecado era tanto que había en Nínive, que este pecado subió delante de Dios. Dios ya no podía estar mirando este pecado, ¿verdad? Ya no podía estar consintiendo este pecado, y entonces habló al profeta y le dijo al profeta, ves y proclama lo que yo te voy a decir a este pueblo, a esta nación. Entonces, aquí encontramos primeramente que Dios habla al profeta. Dios habla al hombre consagrado a Dios. Dios habla al que conoce de Dios. Dios habla al que oye la voz de Dios. Dios habla a este hombre. Pero este hombre dice que huyó de la presencia de Dios. Ilusoriamente, ¿verdad? Se subió en un barco y pensó que yéndose en ese barco se iba a alejar de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, fuimos llamados por Dios, fuimos limpiados, fuimos rescatados, fuimos establecidos, fuimos puestos por Dios como siervos, ¿verdad? Hasta muchos hemos escuchado la voz de Dios. Dios ha hablado a nuestros corazones, Dios ha hablado a nuestras vidas, Dios ha hablado a nuestras mentes, Dios ha transformado nuestras mentes, ¿verdad? Pero al igual que Jonás, muchos de nosotros hemos tratado de huir de la presencia de Dios. Muchos de nosotros. Muchos siervos directamente, otros que ahorita tú me estás escuchando, tal vez tú eres hijo de pastor, tal vez tú eres hijo de siervo y te encuentras apartado de Dios, te encuentras alejado de su presencia, alejado de su palabra. Y sabes que ilusoriamente nosotros pensamos que si nos cambiamos de ciudad, entonces Dios ya no te va a molestar, porque a veces ya no queremos escuchar la voz de nuestro padre o la voz de nuestra madre, ya no queremos escuchar la voz de los hermanos que nos conocen, y nos vamos a otra ciudad, o cambiamos hasta de país o de lugar, ¿verdad? Y pensamos que entre más lejos nos vayamos, donde no nos conozcamos, Dios ya no vamos a escuchar de Dios, ya no queremos saber nada de Dios. Pero ¿cómo es esto, verdad? Tan maravilloso, que dice su palabra bendita y santa: si te remontares a la estrella más alta, de ahí te tomará mi mano. Si bajares al abismo más profundo, de ahí te alcanzará mi mano. Si te fueras al norte, o si te fueras al sur, o si te fueras al este, o si te fueras al oeste, de ahí te tomará mi mano. No podemos huir de Dios, mi querido amigo, mi querido hermano. No podemos huir de Dios. Tú que ya conociste de Dios, tú que ya recibiste la palabra, tú que tus padres, tú que tus familiares conocen de Dios, y que tú te encuentras tal vez hoy en esta tarde alejado, tú que me oyes, no te puedes alejar de Dios, porque los dones de Dios son irrevocables. Te van a perseguir donde quiera que vayas. Aunque te juntes con otro tipo de gente, tú ya no te quieres juntar con los hermanos y ahora te estás juntando con otro tipo de personas, pero Dios te va a hablar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dios no te va a dejar de su mano, porque Dios tiene un propósito en tu vida.
Aquí está este primer tipo de persona, mi hermano. Encontramos 3 grupos de personas. Podríamos decir que este grupo de personas, pues, ¿cómo pudiéramos decirlo? Son de los escogidos, son de los religiosos, son de los santos, son de los que conocen a Dios. Porque pudiéramos pensar que alguno que conoce a Dios no necesita la misericordia de Dios. Pero bueno, vemos aquí, ¿verdad?, que el profeta escuchó la voz de Dios, escuchó el mandamiento de Dios, pero no obedeció lo que Dios le dijo al profeta. Dios le ordenó específicamente, Dios le habló audiblemente y le dijo, vas a ir y vas a hacer esto. Pero el profeta no obedeció, sino que el profeta hizo su voluntad y se fue, ¿verdad? Pero qué maravilloso es Dios en su misericordia, ¿verdad? Porque cuando este profeta huyó de la presencia de Dios, vino consecuencias sobre su vida. Y una consecuencia tan grande que expresa aquí la palabra de Dios, que un gran pez se lo tragó, y se sintió, ¿verdad?, de una manera que él se sintió en el Seol, él se sintió en el sepulcro. Porque imagínate tú, en el vientre de un gran pez, en medio del océano y sumergido a no sé cuántos kilómetros de profundidad. Imagínate tú si Jonás no se sintió sumergido en tinieblas, si no se sintió él en un sepulcro, si no se sintió él perdido. Y fue cuando este hombre de Dios pudo entender que no había actuado de una buena manera, ¿verdad?, que él había desobedecido y que esa desobediencia había traído una consecuencia terriblemente sobre su vida, porque se encontraba en el Seol, se encontraba en tinieblas, se encontraba pues ahí, ¿verdad?, en la oscuridad, como tal vez muchos se encuentran en la oscuridad. Pero este hombre empezó a clamar y dice aquí, y dijo, invoqué en mi angustia a Yahweh, y él me oyó desde el seno del Seol. De donde tú te encuentres en este momento, tú que ya conoces, tú que has pensado huir de la presencia de Dios, tú que te encuentras ahorita afligido, porque sabes, mi hermano, si te lo digo y te lo expreso, mi hermano, es porque yo en algún momento me encontré en esa misma situación. Ya habiendo conocido, yo nunca pensé que volviese a disfrutar de las mieles de Dios, de su presencia, de su gozo, de su espíritu, de su amor. Y cuando me hallé alejado de Dios, yo nunca volví a pensar que yo iba a participar otra vez de su gracia y de su amor y de su misericordia. Y ciertamente, en otra parte de la Escritura dice que los muertos están, y en el sepulcro no le alaban, no le cantan, no le glorifican porque muertos están. Pero este hombre tuvo la osadía, ¿verdad?, de clamar a Dios donde él se encontraba, en su situación donde él se encontraba, y Dios lo oyó, Dios lo escuchó. Dios escuchó su oración y Dios permitió que este gran pez saliese a la superficie y vomitara a este siervo, ¿verdad?, a tierra nuevamente. Clama a Dios. Tú, si te encuentras alejado y has notado que Dios no te deja, por más que tú te juntas con otras personas, Dios te está hablando, ¿verdad? Hasta dices, ay, me alejé de mi familia para que no me estuvieran diciendo de Dios, y ahora estoy encontrando aquí que me están hablando de Cristo, ¿verdad? Y te fuiste de tu iglesia y ahora te juntas con otras personas, ¿verdad? Y esos que con los que tú te juntas, de repente estás oyendo que te están hablando de Cristo. Dios te está rodeando por todos lados, porque Dios tiene algo especial contigo. Y sabes, Dios quiere tener misericordia de ti como lo tuvo de este hombre Jonás. Este hombre clamó y Dios tuvo misericordia de él. Tanto es así que dice aquí su palabra, ¿verdad? Y entonces dice aquí que Dios vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás diciendo, otra vez le dio la oportunidad. Otra vez lo volvió a llamar y le dijo, ves y cumple con lo que te he dicho. Tú y yo fuimos llamados con un propósito. Tú y yo fuimos llamados porque Dios tiene planes en nuestras vidas y los planes de Dios se tienen que cumplir.
No puedes dejar los planes a medias. Dios te está hablando en esta tarde. El Señor te está hablando en esta tarde. Vuélvete nuevamente a su presencia y hallarás misericordia. Clama a Dios, clama a Él en la situación que te encuentres, mi querido hermano, hermana, amigo que me oyes, tú que ya conoces la palabra de Dios, clama nuevamente a Él, porque mientras que tú respires, este hombre respiraba aún en el vientre del gran pez y exclamó con su voz a Dios, y Dios le oyó de donde él estaba y Dios le dio una segunda oportunidad. Dios tuvo misericordia y Dios tiene misericordia porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, mi querido amigo, mi querido hermano. Aquí encontramos este primer grupo de personas, mi hermano. Pero Dios no deja de tener misericordia. Porque, ¿sabes? Conforme a esta historia, dice que Jonás tomó y se subió a una embarcación, ¿verdad? Cuando se subió a esta embarcación, pues ahí había marineros, había un jefe del barco, un capitán, ¿verdad? Había mucha gente, ¿verdad? Estos se dedicaban, estos no eran como Nínive. Nínive eran unos sanguinarios, Nínive eran unos pecadores, Nínive eran unos saqueadores, Nínive eran unos maleantes verdaderamente, eran unos delincuentes, yo no sé cómo expresarlo, ¿verdad? Pero Nínive sí era una ciudad muy especial. Pero está otro grupo de personas que estos eran marineros, eran gente honrada, gente que se dedicaban a trabajar, gente que se dedicaban a chambearle, gente que se dedicaban todos los días, ¿verdad? Con el sudor de su frente, ¿verdad? Comían su pan, ¿verdad? Pero había una situación, había una cuestión. Y lo descubrimos porque leyendo esta historia, dice que cuando Jonás se subió a este barco, Dios estaba enfadado, ¿verdad? Con Jonás, ¿verdad? Porque desobedeció literalmente el mandamiento de Dios, lo que Dios le había ordenado que hiciera, no quiso obedecer. Y había una consecuencia que Jonás traía, ¿verdad? Y cuando dice que se subió a este barco, esa consecuencia no solamente venía sobre Jonás, sino también sobre este barco. Y el mar se levantó y se embraveció y empezó a azotar a la embarcación de una manera tan tremenda que parecía que el barco se iba a partir en dos, ¿verdad? Y dice aquí la escritura que entonces cada uno de estos hombres empezaron a clamar a su Dios. O sea que estos hombres pues eran gentes tal vez honradas, eran gentes trabajadoras, tal vez eran gentes honestas, tal vez eran gente que buscaban el pan honradamente, no se parecían a la gente de Nínive. Tampoco eran tan santos como Jonás, porque Jonás era un profeta, un hombre de Dios, pero dice aquí que entonces cuando estos se vieron en esta angustia, cada uno empezó a clamar a sus dioses. Pero déjeme resaltar y déjeme decirle que empezaron a clamar a sus dioses falsos. Y alguno dirá, ay, ¿cómo sabes que eran falsos? Bueno, pues clamaban y la tempestad no se detenía, la tempestad no se aquietaba, el mar no se aquietaba, sino por el contrario, el mar seguía embraveciéndose. Hay otro grupo de personas que es muy similar a este grupo, mis queridos hermanos. A mí me ha tocado platicar con mucha gente que, pues, viven una vida aparentemente dentro de sus parámetros, ¿verdad? Justos. Dicen tener una vida justa, una vida buena, y dicen, bueno, pues yo no me meto con nadie, yo no necesito de Dios porque pues yo no voy a la iglesia ahí como que darme golpes de pecho, pero pues yo me porto bien, yo creo en mis dioses, yo creo en mis imágenes, yo creo en esto, yo creo en lo otro, pero aquí hay una situación, solamente hay un Dios verdadero. No hay muchos dioses. Nada más hay un Dios que creó los cielos y la tierra, el mar, las estrellas, los peces, las aves. Todo lo que nuestros ojos pueden ver y aún lo que nuestros ojos no ven, Dios los ha creado. Nada más hay un Dios poderoso, nada más hay un Dios creador. Y a Él debemos toda la honra y toda la gloria. Y este grupo de personas eran gentes trabajadoras, eran gentes que pudiéramos decir hasta honestas, pero tenían enfocado su amor a dioses ajenos, a dioses falsos, mi querido hermano. Pero qué cosa, ¿verdad? Cuando estos hallaron que estos empezaron a clamar a sus dioses y sus dioses no le respondían, sus dioses no calmaban esta tempestad y ellos se vieron en un apuro de muerte porque ellos dijeron, no, pues vamos a perecer acá, vamos a morir acá y nuestros dioses no nos oyen, tanto que el mismo capitán fue a buscar a Jonás y le dice, ¿qué haces ahí durmiendo? Levántate y clama también tú a tu Dios, tal vez tu Dios es el verdadero, ¿verdad? Y Él va a calmar el mar.
Y conocieron estos hombres que solamente Yahweh es el Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra. Tanto que empezaron a ofrecer a Él, ¿verdad? Tanto que hicieron votos a Él, tanto que ellos también conocieron que Dios, el Señor de los ejércitos, es el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Cuando estos conocieron y estos reconocieron que solamente Dios merece toda la gloria y toda la honra, Dios tuvo misericordia de ellos, ¿verdad? E hizo sentir a Jonás y le dijo, pues, saben, échenme fuera, tírenme al mar y verán cómo esto se va a calmar. Y así hicieron. Cuando estos echaron a Jonás, estos siguieron ofreciendo, ¿verdad?, un sacrificio, siguieron ofreciendo una alabanza, siguieron ofreciendo al Dios verdadero, porque ahora ya habían conocido al único Dios verdadero que tiene poder para calmar los vientos, que tiene poder para calmar las aguas, que tiene poder para calmar las tempestades, al único Dios creador de los cielos y de la tierra. También Dios tuvo misericordia de esta gente que pensaba que era justa, pero en realidad no, porque su corazón estaba alejado del único Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra. Mira, mi hermano, mira, mi amigo, tal vez puedan sonar difíciles las palabras que te digo, porque muchos estamos arraigados a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a la religión que muchas veces nuestros padres nos inculcaron. Pero mira, déjame contarte una historia verídica de mi propia vida. Hace muchos años, muchos años, yo no me acuerdo cuántos años tenía, aproximadamente, a lo mejor unos 7, 8, 9 años, a lo mejor 10 años. Y yo vengo de una familia disfuncional, hermano. Yo conocí el barrio, conocí la banda, la neta conocí los vicios, conocí muchas cosas. A mí difícilmente alguien me puede versear porque yo vengo de lo más vil y de lo más menospreciado. En mi familia tuvimos muchas carencias. Mi padre era alcohólico y mi padre murió de alcohólico. Pero algo que te quiero contar, hermano, es que allá en el barrio y aquí en la ciudad de Puebla, muchos lo saben, muchos que me están oyendo ahorita lo saben. En cierta época del año se va uno caminando a Tlaxcala, hay un barrio ahí donde hay un ídolo falso. Y en cierta época del año se va uno caminando en las noches, agarra uno, así como los que van caminando a la Ciudad de México, aquí en Puebla también hay un destino en la ciudad de Tlaxcala o en el estado de Tlaxcala. Y ahí hay un pueblito, ahí hay un Dios falso. Y fíjese que en mi colonia y en el barrio, ahí con la banda, había mucho esa fe, ¿verdad? Muchos van y llevan sus veladoras y llevan sus mandas y sus cosas, ¿verdad? Y prometen y todo. ¿Y sabe qué? Estaba yo morro y veía que mucha gente iban caminando y llevaban así. Yo quería tener esa fe. Yo decía, yo quiero creer, yo quiero tener esa fe, porque yo veo que estos van, ¿verdad? Y esos creen, ¿verdad? Y yo le pregunté a una persona, a un conocido, oye, ¿qué onda con esto? No, pues tú vas a ir con esta deidad, con esta imagen, y tú le vas a orar, tú le vas a pedir, y vas a ver que Él te va a hacer el milagro, que lo que tú le pidas, que Él es verdadero. Oh, pero yo en aquel entonces era un pobre, pues, ignorante, pequeño, perdido, porque, se lo vuelvo a repetir, nuestra familia era una familia disfuncional. Pero yo quise poner por obra la fe, aunque no entendía ni la fe, ni entendía, ni sabía que había un Dios verdadero. Y yo en mi corazón, yo oré a ese ídolo. Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, si tú haces que mi padre deje de tomar, porque en mi casa eran golpes, eran maltratos, eran humillaciones, mi pobre madre era golpeada, sufría violencia por parte de mi padre. Y yo anhelaba tener una familia normal. Y cuando yo supe que había este ídolo falso, este Dios falso, yo quise creer y yo hice una oración. Yo le decía, ¿sabes qué? Si tú haces que mi padre deje de tomar, si tú cambias a mi padre, yo voy a estar todos los años de mi vida aquí, te voy a traer tus veladoras, yo voy a hacer todo lo posible porque yo te voy a venir a ver, yo te voy aquí a exaltar, ¿verdad? Te voy a traer flores, te voy a traer todo lo que hacen estas personas, pero todo eso que yo puse en mi corazón, no pasó nada. Antes bien, mi padre murió de alcohólico, murió de cirrosis hepática. Todos los alcohólicos tienen ese destino, los que no dejan de tomar tienen ese destino.
se les deshace el hígado y su agonía es más de 20 días porque empiezan a desechar pedazos de hígado, se empiezan a hinchar y la agonía de un alcohólico es terriblemente. Yo la viví con mi propio padre y me di cuenta que todas esas imágenes, todas esas deidades, todas esas creencias son falsas. La palabra de Dios dice que tienen ojos pero no te pueden ver, tienen oídos pero no te pueden escuchar, tienen pies pero no pueden caminar, necesitan que la gente los lleve cargando. Son falsos, como esta gente, ¿verdad? De esta embarcación que empezaron a orar y a clamar a sus dioses falsos. Pero sus dioses falsos no podían hacer nada porque eso eran dioses falsos. Solamente hay un Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Y Él tiene el poder para cambiar al alcohólico, para cambiar al drogadicto. Él tiene el poder para cambiar a un malviviente. Como yo fui malviviente también. Yo a lo mejor pudiera decir que fui un participante de Nínive, uno que vivía de la rapiña. Yo no fui como Jonás. Jonás era un hombre de Dios, desobediente, pero era hombre de Dios. Y Dios tuvo misericordia de Jonás. Como Dios tendrá misericordia de muchos Jonases, de muchos siervos desobedientes que no han obedecido su palabra, su mandamiento. Dios ha puesto en muchos de ustedes lo que tienen que hacer y no lo han hecho. Si hay consecuencias sobre tu vida, arrepiéntete que Dios tuvo misericordia de Jonás y lo tendrá de ti. Y si tú crees que vives bien como estos hombres y eres honrado y vives y comes del sudor de tu frente pero pues tienes tus creencias falsas, arrepiéntete porque solamente hay un Dios verdadero. Solamente hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Y ese nos ha dado a conocer a Jesucristo, su Hijo amado. Ese es el que ha tenido misericordia de nosotros también. Por eso te lo digo, mi querido amigo, mi querido hermano, gente que me oyes, te lo digo de primera persona, son ídolos falsos. Tienen ojos pero no te ven, tienen oídos pero no te oyen, tienen manos pero no te pueden palpar, tienen pies pero no pueden caminar. Solamente son mudos, estatuas, solamente están ahí pero no pueden hacer nada por ti. No importa cuánto tú sientas o cuánto tú creas, ¿verdad? Pero no se va a levantar la piedra y va a hacer algo por ti. Jamás lo va a hacer. Jamás lo va a hacer porque son semejanza de hombre, labranza de hombre, hechura de las manos de los hombres. Pero al Dios que adoramos es el Dios que creó los cielos y la tierra. Oh, bendito sea, Señor. Así Dios habló a este hombre de Dios, Jonás, y así Dios permitió que esta embarcación conociera también que Dios es el único Dios verdadero. Oh, bendito sea, Señor. Gracias, bendito Dios. ¿Y de Nínive? ¿Qué podemos decir de Nínive? Mi hermano, tanta era la maldad de Nínive que había subido delante de Dios. Su maldad subió delante de Dios y Dios ya no podía soportar, ya no podía estar mirando, ¿verdad? Tanta forma sanguinaria que había. Mira, apenas hace unos días estaba yo viendo en las noticias, y no somos ajenos a eso porque pudieron, ay, sí, Nínive eran re malos, sí, hacían montañas, ¿verdad?, de cadáveres, eran rapiñosos y todo, pero ¿sabes qué, hermano? Pareciera, mi hermano, porque la palabra de Dios se está cumpliendo, que estamos empezando a vivir los tiempos de Noé, que estamos empezando a vivir tiempos sanguinarios, tiempos de rapiña, tiempos donde el amor de muchos se ha enfriado. Ya no hay compasión de los unos por los otros. Apenas aquí en la ciudad de Puebla, hace unos días, mi hermano, yo miraba las noticias que se encontraron aquí junto al periférico, yendo rumbo a Valsequillo, un auto donde había muchos cuerpos desmembrados, hermano. Pero eso no es nuevo, ahorita se está viendo en todas partes del país, y no solamente en el país, sino en el mundo entero. Hay mucha maldad. Tanta maldad que a lo mejor hasta Nínive ya se queda chiquito. Hay mucha gente que ya no tiene compasión por el semejante. Y hay mucho mal que se está propagando por todos lados, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con Nínive? Cuando por segunda vez Dios le habla a Jonás y le dice, le da una segunda oportunidad y le dice, ves. Entonces entra caminando a la ciudad y empieza a pregonar,
que se arrepintieran, porque en 40 días Dios iba a destruir la ciudad, Dios iba a acabar con esa maldad, porque ya Dios no podía soportar más. Entonces estos escucharon la predicación, las palabras del profeta, y dice que se arrepintieron. Proclamaron ayuno, no solamente el pueblo, sino que dice que también llegó a los oídos del rey, y el mismo rey se despojó de su grandeza y se humilló en cilicio y proclamó ayuno a todos los hombres, grandes, pequeños, todos, ¿verdad? Hasta los animales. Y dice que cuando este pueblo se humilló y se arrepintió, Dios también se arrepintió del mal que había proferido contra ellos. Dios tuvo misericordia de Nínive. Dios tuvo misericordia de Nínive. Dios tuvo misericordia de los de la embarcación. Dios tuvo misericordia de Jonás. Dios tiene misericordia de todo aquel que se puede arrepentir. Este es el mensaje que ha sido desde siempre, desde tiempos principales, ¿verdad? Desde principios de los tiempos, desde que se ha proclamado, ¿verdad? Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntete, deja de hacer lo malo y conviértete y haz tus nuevas obras. El Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Oh, bendito seas, tú que me oyes, si eres un hombre de Dios, pero has desobedecido a Dios, arrepiéntete. Dios es bueno, Dios es misericordia. Si tú crees que eres justo, pero aún no conoces a Dios, arrepiéntete y búscale. Si tú eres como uno de yo, como de mi persona, como yo participé también de la maldad, Dios es bueno, y tal vez tu maldad es pequeña o mediana o muy grande, pero la misericordia de Dios es tan grande que perdona todo pecado y toda maldad. En el nombre de Jesús, bendito seas, oh Dios poderoso. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. De verdad este mensaje es de poder, de verdad la misericordia de Dios, como dice su palabra, es nueva cada día, hermanos. En esta semana me di cuenta andando en el autobús que mucha gente se preocupaba por lo del eclipse, por lo del cometa que iba a pasar, y muy angustiados decían entre ellos: vamos a comprar rollo, vamos a comprar sopa, vamos a guardar agua, vamos a comprar las veladoras porque dicen que va a haber 3 días de oscuridad. Porque en las redes sociales están inundadas de muchas personas que dicen que después del cometa iba a ser el fin del mundo. Pero eso no es lo preocupante, hermanos. Lo preocupante es que tengas a Jesucristo en tu corazón, que recibas la salvación de Cristo en tu vida, que tu nombre esté en el libro de la vida, que te asegures que tu nombre esté en el libro de la vida. Porque si no, ya sea hoy, o sea mañana, o sea después, durante 20 años, no sé, sea el fin del mundo, tú ya estás seguro que vas a estar con el Señor. Es lo que debes de preocuparte. Y como dice su palabra, su misericordia son nuevas cada día. Dice la palabra de Dios en Romanos 9:14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Su misericordia, como dice esta alabanza que acabamos de cantar, sus misericordias grandes son, incomparables son. Acerquémonos al Señor, hermanos, en esta hora. Busquemos a Cristo. Dice su palabra en San Juan 14:6 que es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Si tenemos hoy la oportunidad de aceptar como nuestro Dios y Salvador Jesucristo, tenemos la vida eterna. No importa lo que venga, no importa lo que pase, la misericordia de Dios siempre será. Amén, gloria a Dios, mis hermanos. Esta es una palabra de poder
Y te invito que si tú tienes tu Biblia en tu casa, pues que puedas seguir estudiando este tema de poder, porque ciertamente, como dice su palabra, que no es de aquel que quiera, ni de aquel que corra, sino de aquel quien Dios quiera tener misericordia. Y si tú en esta tarde escuchaste este mensaje, es porque tú eres de quien Dios se agradó y Dios tuvo misericordia de ti, mi hermano, porque ciertamente nosotros a veces conocemos, a veces nosotros sabemos de Dios, pero no somos obedientes. A veces somos hijos, pero hijos que no hacen caso a la voz del Padre. Y ciertamente no solamente es de nosotros ese amor tan grande. Nosotros no podemos limitar el amor de Dios. Nosotros no podemos limitar la salvación que Dios ha otorgado a este planeta, sino que Dios la extendió a todo aquel que lo recibiere como hijo. Y así como dice su palabra, en esto consiste el amor, en que nosotros no lo hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mi hermano, te invito a que obedezcas. Si eres alguien que ya ha conocido, que ya conoce, obedece. Si eres alguien que no se ha dado la oportunidad a conocer de este Dios verdadero, date la oportunidad. Y si tú no sabes nada de Dios, si tú no conoces nada de Dios y estás escuchando por primera vez este mensaje, déjame decirte que este mensaje es para ti, que Dios te ama y que de ti Dios se agradó y tiene esa misericordia de ti. Amén. Hermano Luis, un comentario, ya estamos prácticamente saliendo. Gloria a Dios. Pues ciertamente, mi hermano, tenemos un Dios de misericordia. En el libro de Miqueas 7:18 dice así: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? No retuviste para siempre tu enojo, porque te deleitas, te complaces en misericordia. Este es el Dios más grande, más maravilloso. Este amor no tiene comparación, su misericordia es para siempre. Y así quiero mandar saludos a mi hermano Alejandro Marín, su esposa Isabel, a mi suegra Aurelia Rodríguez Chapul, a mi esposa Aimé. Dios les bendiga rica y abundantemente. Gloria a Dios. Como por último, pues mire, algo que me movía mucho el corazón cuando Jonás se enoja, ¿verdad? En grande manera, porque me río porque me da risa, ¿verdad? La actitud de este hombre, ¿verdad? Cuando ya pues se da cuenta que Dios no iba a destruir a Nínive, se enoja en grande manera, ¿verdad? Y le dice a Dios, le reclama a Dios, le dice: sabía que no los ibas a exterminar porque tú eres así, ¿verdad? Entonces se va a un lugar alto y ahí se va a refugiar, y dice la escritura que Dios hace crecer una calabacera como para calmar su enojo, ¿verdad? Y nace esta calabacera y crece y le protege su cabecilla porque el hombre era un poquito pelón y no le quemaba, estaba ahí cómodo, ¿verdad? Pero Dios mismo preparó esa calabacera y le permite, ¿verdad?, al siguiente día un gusano que destruye esta calabacera, y este hombre se vuelve a enojar terriblemente, y Dios lo confronta y le dice: ¿te enojas? ¿Te sientes mal porque se ha acabado la vida de esta calabacera? ¿Y no tendré yo misericordia? ¿Y no tendré yo piedad? Tú te enojas que no hiciste crecer la calabacera, que tú no la hiciste, que tú no la creaste. ¿No tendré yo misericordia de mi creación? Dios los bendiga, hermanos. Dios tiene misericordia de su creación. Dios tiene misericordia de su creación. Gracias, queridos amados que nos escuchan, que nos oyen. Dios los bendiga. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, y recuerden que nuestro Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia, que todo el tiempo está por nosotros, que Él se duele. Llámenos, puede llamar a nuestro pastor para pedir un consejo, para pedir una oración, para tratar este tema aún todavía más hondo. Hermano Luis. Si puedes llamarnos al 22 01 51 23. Te lo vuelvo a repetir, mi hermanito: 22 01 51 23. Estoy para servirles. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Pues estamos despidiéndonos ya.
primeramente Dios, si Dios nos los permite, estaremos la siguiente semana por acá. Recomienden nuestro programa, hermanos, y estamos para servirles y para dar la honra a Dios. Nos despedimos, hermanos. Cristo, 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 Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Este fue tu programa Poder Fortaleza. Gracias por acompañarnos. Dame de tu fuerza, suplico Señor, poder fortaleza. Hoy te ruego Señor,